Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. Knauf presenta en Argentina Knauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Sapa Aluminium Argentina ofrece sistemas de carpintería para arquitectura que aportan condiciones de ahorro energético cuidando el medio ambiente. Sapa, cultura arquitectónica. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana se da cita en sus pantallas en forma ininterrumpida para compartir la actualidad del ejercicio profesional en la Argentina, la región y el mundo. Hoy nos iremos al Chaco para conocer el accionar del estudio E3, integrado por Malena Pérez y Leandro Rosso, dos jóvenes arquitectos que además de compartir la vida, lo hacen en la pasión por diseñar el hábitat humano. Es Malena quien comienza detallándonos los pasos que ha venido dando desde su formación profesional hasta la actualidad del día de hoy. Estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste. Cuando terminé mis estudios aquí, me fui a hacer un posgrado en Madrid, un posgrado sobre paisajismo, y trabajé en varios estudios de arquitectura y de paisajismo en Madrid. Después me quedé por ahí trabajando 3 o 4 años. Volví a Resistencia y bueno, voy y vengo cada tanto, tengo relación con esos estudios y nada, sigo mi trabajo como arquitecta y como intentando seguir con esta actividad de exploración, digamos, de la arquitectura y del urbanismo, un poco también a través de mi actividad como docente y como investigadora en la Universidad Nacional del Nordeste, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, donde desarrollamos programas de investigación involucrados con el medio donde vivimos, ¿no? El equipo básicamente lo conformamos Leandro y yo. Leandro es mi marido y con él, digamos, desarrollamos esta arquitectura en Resistencia. Intentamos, por lo menos, buscar algo diferente, algo que nos apasione y que ese sea el motor de esta arquitectura, no el trabajo en sí mismo. Y bueno, Leandro se dedica un poco más a los edificios en altura y a la parte de la gestión de los proyectos y a la construcción, ¿no? Y yo me aboco un poco más a la parte estética de la arquitectura, formal, morfológica, y a la dirección de las obras para que, bueno, se concrete lo que pensamos desde un principio.
En las últimas obras vemos un desarrollo minucioso de la aplicación del hormigón visto. ¿Cómo surgió esta búsqueda? Bueno, hace un par de años empezamos a trabajar con esta tecnología. Fue Leandro quien empezó a explorarla a través del uso del hormigón en los edificios, de un tipo de encofrados especial. Y bueno, intentamos trasladarlo a la arquitectura, digamos, doméstica y ver cuáles eran las particularidades de este material. Y encontramos que, bueno, investigando también sobre esto, que se lo podía usar como estructura, como acabado, como que nos permitía generar otros espacios más amplios, más audaces, que nos permitía tener un envolvente transparente sin necesidad de tantas paredes y tanta mampostería. Y bueno, y el hormigón como acabado, hemos buscado diferentes texturas, con la madera impresa, con otros acabados más lisos. Y la gente al principio, por lo menos en las viviendas, estaba un poco reticente, pero bueno, cuando van viendo cómo se utiliza, ahora lo van pidiendo, ¿no? Empieza a ser un sello, digamos, del estudio. El hormigón a la vista lo hemos utilizado concretamente en un edificio, en un conjunto residencial y en una vivienda particular en la zona del Golfo. En esa vivienda lo utilizamos como paramento, ¿sí? Y como estructura portante. El hormigón aparece con un entablillado de madera a la vista que genera una textura muy agradable, quedó algo muy, muy agradable. En el caso particular del Cairel, como son zonas muy anegadizas, elevamos la vivienda por lo menos hasta 60 o 80 centímetros sobre el nivel natural del suelo, queda suspendida, y en el Cairel la planta baja es una unidad funcional y la planta superior es otra unidad funcional. Interactúan como si fuera un conjunto, ¿no? Ahí incluso en el Cairel se incorporó la madera, el laminado de madera en las estructuras, un poco buscando esto del reciclado, de la madera reciclada o la dimensión ecológica de la arquitectura, ¿no? En la recorrida por el Cairel pudimos observar un particular manejo de la luz que ingresa de variadas formas, hasta en los baños. Así como mi corazón de paisajista, digamos, siempre está presente en todas las obras. Y bueno, intentamos que el paisaje exterior forme parte del paisaje interior de la vivienda, que haya una interacción constante, que uno no entienda si está fuera o dentro de la vivienda. Entonces los espacios se estudian en su conjunto interior entre ellos y con el exterior.
Entonces es así que, por ejemplo, así como mencionaste, en los núcleos húmedos, en los baños, no puede ser que haya solo una ventana para ventilar, sino que hay una ventana para espectar, digamos, el espacio exterior. No importa cuál sea el lugar, así como en la cocina, por ejemplo. En la cocina usamos ventanas de piso a techo y generalmente las mesadas están suspendidas en forma de isla o en un lateral, entonces estamos como en un lugar que tiene igual o mayor importancia que otros en la vivienda. Vemos una dimensión de aberturas que evidentemente es fruto de un diseño especial, no son estándar. Sí, una construcción especial porque nos tuvimos que dedicar incluso a construirlas, porque tenemos una fase de la empresa que es aberturas de aluminio y no sabemos si la empresa está creada para crear nuestras obras prácticamente. Sobre todo aquí en la región es un poco difícil tener al alcance algunas tecnologías y bueno, como conocemos de esto y queríamos crear esos espacios, hay detalles como eso de que las puertas llegan hasta el cielo raso, que no hay dinteles, que hacen que el espacio sea mucho más alto y grande. Que, por ejemplo, trasladamos la tecnología de la piel de vidrio que se utiliza en los edificios a las viviendas residenciales, entonces logramos ese acabado exterior de solo vidrio, ¿no es cierto?, de la estructura de aluminio que ve por dentro. En Paso de la Patria, como hay playa, ¿no?, la gente siempre viene de la playa, se ducha, pasa al baño y de ahí pasa a la casa. Siempre se da una ducha antes de entrar porque está sucio con arena y tal. Y bueno, pensamos un poco en esto y en cómo se podía dar esa actividad de forma normal, incluirla en el funcionamiento de la vivienda, que no sea una ducha aislada en el patio. Entonces, pensamos en una ducha exterior que se da a través de una gárgola, ¿sí?, que uno acciona una llave de paso y que parece que está cayendo el agua como por una cascada, ¿no? Después de darse esta ducha pasa a través de una puerta al baño y del baño sigue su secuencia por la vivienda. Yo creo que va a ser la entrada principal de la vivienda el baño. Acuérdense de esto, digamos. Y además de venir de la playa, también podrán hacerlo de la pileta que está enfrente, porque ahí va a estar el Zoom con una serie de actividades. Describilo. Bueno, el Cairel fue pensado como un conjunto, ¿no es cierto?, de viviendas de fin de semana en la que cada propietario sienta que forma parte de un espacio común, integral, ¿no?, donde la pileta, el Zoom o lo que le llamamos el Clubhouse nosotros, forme parte de cada una de estas viviendas, ¿no? El Cairel en particular fue creado con un palmar donde había muchas palmeras existentes, naturales, nativas, ¿no? Entonces las viviendas se fueron acomodando donde quedaban los intersticios entre estas palmeras y el Zoom también se acomodó en el solar más despejado, digamos, del sector y nada, tiene la misma impronta que el resto de las viviendas, pero con mucho más de superficie vidriada, ¿no? A su vez la pileta se da entre palmeras, o sea que las palmeras quedan dentro de las piscinas, porque hay 2 o 3 piscinas, de manera que la gente se va agrupando, porque vimos un poco que la actividad residencial en Paso de la Patria es así como por grupos en la piscina, entonces fuimos generando 3 o 4 piscinas alrededor del Zoom, ¿no? Las piscinas junto con las palmeras, el hormigón, el entorno, la arena, las calles de arena, todas de un lugar especial, ¿no?, que te transportan. Y hay como en toda urbanización, hay una sesión para el espacio público, que será una plaza que se la va a integrar a este espacio del Cairel y se generarán los mismos elementos del espacio urbano que se generan en torno al Zoom. Se integrará el espacio público a
al espacio privado. La plaza va a ser de todo Paso de la Patria, ¿no? La casa que nosotros bautizamos como Río 1, porque fue una de las primeras viviendas que asomaron al Paraná. En esta vivienda aproximadamente 150 metros cuadrados. Se da una zona de estar, cocina, comedor, parrilla, lo típico, pero como en una caja de cristal que soporta un volumen poco más cerrado en una planta superior, que asoma de manera transversal, que asoma al río. Incluso cuentan los propietarios que duermen con las ventanas, con las cortinas abiertas, entonces cuando amanece, se despiertan y ven el sol y se da todo de manera natural, y es decir, ellos disfrutan de este paisaje todo el tiempo. La correntada que baja hermosa por su barrosa profunda. Que en el terreno existía un bosque de pinos, quisimos aprovecharlos, pero que no interrumpan las visuales hacia el río Paraná. Entonces lo utilizamos como envolvente en un sector de la casa, y algunos de los árboles quedaron incluso inmersos en las galerías de la vivienda. Uno en especial lo mantuvimos hasta último momento porque forma parte del estar comedor, quedó justo en un espacio especial, como formando parte del espacio interior, el mismo árbol, ¿no? La casa se traslada hasta la orilla del río, hay una diferencia de aproximadamente 3 o 4 metros entre el terreno natural y el río, entonces se han generado una serie de terrazas con unos muros de contención de hormigón a la vista, y cada una de estas terrazas se rellenaron con arena, entonces son una especie de solariums a diferentes niveles. Y bueno, en una época del año crece el río, se inunda todo y llega prácticamente hasta la vivienda y no se usa, y en otra época del año desciende el río y empiezan a asomar estas terrazas que interactúan con la vivienda todo el tiempo, ¿no? El agua mansa y su suave danza en el corazón. El paisajismo, digamos, en nuestras obras puede aparecer antes o después. A veces existe este paisaje y es cuestión de aprovecharlo, no perturbarlo y, digamos, potenciarlo. Y otras veces se lo crea. Si es una vivienda urbana donde el lote es un poco más reducido y no hay visuales especiales hacia dónde volcar la vivienda, bueno, se crea ese paisaje hacia dónde mirar, ¿no? Llegamos a otra vivienda frente al río, pero que en la entrada tiene la casa de los caseros, también en hormigón. Un poco esto de la investigación que desarrolla Leandro en la tecnología de los materiales y en la producción de estos. Eso es algo normal, digamos, en el pueblo, ¿no? Que haya una casa con la casa del casero. Y entonces, nada, tenía que ser una vivienda de costes un poco más reducidos, pero no perder el lenguaje que se había utilizado en la vivienda principal, y además la vivienda del casero está en el acceso a la vivienda, al parque de la vivienda principal. Entonces se utilizó el bloque de hormigón, se diseñaron los espacios de manera modular para aprovechar bien el bloque, digamos, con sus medidas. Prácticamente en el interior no tiene revoques y en el exterior tiene un revoque texturado. Y nada, se aprovechó muy bien la tecnología del bloque de hormigón, con un lenguaje actual, contemporáneo y a la altura de cualquier vivienda residencial principal, digamos.
esta familia comentó que utilizaba mucho esta residencia los fines de semana y tienen muchas amistades y se generan muchos eventos, digamos, en esta vivienda. Y bueno, en sus aproximadamente 250 metros cuadrados aparecen espacios que permiten ampliarse, ¿no? Que esa fue un poco el cometido de la casa, que tanto la cocina como el comedor, como lo que le llamamos nosotros quincho, galería o expansión de la vivienda, en un momento se recogen, digamos, las aberturas y todo forma parte de un único espacio. A su vez, como esta vivienda también da al Paraná, pero las mejores visuales del Paraná dan hacia el oeste, y esa en nuestra región por lo menos es la peor orientación, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, a pesar de tener una envolvente muy transparente, generamos una serie de volúmenes entrantes y salientes, donde los elementos verticales prácticamente desaparecen, la vivienda flota y tiene esta protección de volúmenes que van generando esa serie de sombras en la vivienda, ¿no? Esta vivienda se dio justo en una bahía del río Paraná, entonces junto con el vecino forman parte de una especie de playa privada, que bueno, es playa pública, pero se ha conformado como una playa privada, ¿no? Esa casa es también de ustedes, ¿no? Bueno, esa fue una obra muy particular porque el comitente reclamaba un poco esto de que el río Paraná en muchas ocasiones ha llegado a inundar el nivel de terreno natural que ven hoy hasta 3 metros de altura. Entonces quería que el basamento de la vivienda tuviera solo una planta libre, ¿no? Entonces la vivienda se empezó a desarrollar a partir de los 3 metros, incluso llegamos hasta los 6 metros. Total que la vivienda llega a 9 metros de altura, incluso tiene una terraza a los 9 metros. Bueno, la vista al Paraná es espectacular, ¿no? Pero bueno, esta vivienda es muy particular porque aparece un poco suspendida en el paisaje, no forma parte, no interactúa en la vida, con la vida cotidiana, digamos, del ocupante, sino que se encuentra como un mirador desde el que se admira un poco el paisaje. Tanto en los edificios como en las viviendas trabajamos de forma similar. La estructura forma parte desde los primeros croquis de la idea, ¿no? Exploramos cuáles son las capacidades máximas del hormigón, de la mano de obra que tenemos aquí, de los encofrados, hasta dónde podemos llegar. Y bueno, en el caso de los edificios, esta estructura de hormigón ha permitido tener espacios de grandes dimensiones sin prácticamente paramentos verticales. El edificio de Nehuen 2 se encuentra en una zona muy particular de la ciudad de Corrientes que permite tener visuales al río Paraná y al puente Chaco Corrientes, ¿no? Entonces, a pesar de esto, el edificio no tiene contrafachadas. Se han estudiado todas las fachadas del edificio como un perímetro libre, ¿no? Y la tecnología del hormigón ha permitido generar losas llenas de muy poco espesor, con grandes voladizos. A partir del basamento empiezan a haber una mayor densidad de departamentos hasta aproximadamente el 5.º piso, y luego aparecen los semipisos y luego los pisos completos hasta llegar a la terraza, y eso se traduce en el envolvente del edificio. En los pisos superiores la terraza forma parte de estos pisos, entonces se puede acceder directamente a la terraza a través de cada una de los departamentos, ¿no? Entonces estas terrazas fueron dimensionadas y, digamos, diseñadas a partir de lo que quería cada uno de los propietarios, ¿no? Y entonces, bueno, aparece un jacuzzi, una parrilla, siguiendo un poco la impronta del edificio, ¿no? Pero esos grandes voladizos, estas losas que cubren todas las parrillas, pero bueno, cada uno de estos sectores forma parte de los requerimientos de cada propietario.
Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión. Desde 1991 compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes. Hoy pudimos conocer el accionar del estudio E3 en ambas orillas del río Paraná. Una actividad proyectual y constructiva que se va extendiendo a otras regiones. Bueno, por hoy nada más, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.